Quiero compartir, para ir rápidamente a la palabra y poder tener después un tiempo de comunión, como es el título de hoy. Hemos anunciado la comunión de los santos, parte 2. Habíamos compartido el domingo pasado acerca de que nosotros no podríamos tener comunión si no tenemos la misma naturaleza de Dios impartida en nosotros. Dios, por alguna razón que solamente Él en su sabiduría y en su soberana voluntad, Él en amor y en gracia nos ha impartido de su vida. Y por esa vida impartida en nosotros podemos tener comunión con Dios. Nosotros vamos saliendo de aquellos conceptos religiosos que en algún momento todos creímos y todos creímos vivir también. Cuando hablábamos de que el hombre tiene relación con Dios, yo tengo relación con Dios. Y muchas personas basaron su fe en una relación. El tema es que no podemos tener relación con Dios si no podríamos tener comunión con Dios si no tenemos la misma naturaleza. Esa naturaleza es la que nos proporciona a nosotros compartir comunión con los demás. Por eso en algún momento de nuestra vida no logramos tener comunión con otras personas por más que dicen ser hijos de Dios. Algunos dicen algo como esto: choco con la persona, como que algo de esa persona o algo de mí molesta a esa persona. El tema es que cuando nosotros tenemos esa confrontación espiritual o una resistencia espiritual al hablar, al compartir, puede ser muchas razones, pero lo más importante, y es la que debemos de cuidarnos, es que si tenemos la misma comunión. Dice el profeta Amós que dos no podrían caminar si no están de acuerdo. Un matrimonio no podría caminar si los dos no están en acuerdo. No es yo tiro por mi lado y la otra persona tira por su lado, porque eso provoca un desacuerdo. Entonces, es posible tener comunión, es posible, pero esa comunión, la palabra griega para comunión es koinonía, y la koinonía tiene que ver con un significado muy puntual que es participar. Cuando yo tengo comunión, no estoy solamente en calidad de oyente, sino que tengo algo para dar. Tengo algo para participar a los demás, tengo algo para repartir a los demás. Por eso dijimos el domingo, si alguien a mí me ofende, yo tengo libremente el perdón para darlo. Si alguien habla mal de mí, yo tengo para hablar bien. Si alguien me maldice, yo puedo hablar y bendecir a la persona hablando bien. ¿Por qué? Porque tengo algo para dar. ¿Tenemos conciencia de que la gracia de Dios está operando en nosotros? Porque eso es dar gracias. El apóstol Pablo dice: ustedes tienen que dar gracias, pero el concepto de dar gracias para el apóstol Pablo es ser agradecido. Entonces, yo no quiero ser una persona que me pase toda la vida dando gracias. Quiero ser alguien que pueda vivir agradecido a Dios porque tengo admiración por Dios. Cuando yo doy gracias a Dios por trabajo, por vida, por salud, por todo lo que Dios nos haya permitido, es que yo reconozco que la gracia de Dios está siendo operativa. La gracia de Dios está funcionando. Cuando la gracia de Dios está operando en nosotros, eso nos va a permitir tener comunión. Y la comunión con Dios va a ser fluida, la comunión con Dios va a ser la koinonía, la participación, la comunicación que incluye la comunión, va a ser fluida y va a ser de disfrute. Quiero que leamos, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 3, para que podamos entender que nuestra comunión con Dios también es una comunión con su evangelio. Pudiéramos estar creyendo, estar bien con Dios o relacionado con Dios y no tener comunión con su evangelio. Pablo dice, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre. Doy gracias. ¿Pero qué es eso? Gracias, Señor, por mis hermanos. No, es doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué bueno es orar por los hermanos, qué bueno es orar unos por otros, así como nosotros oramos por los pastores, mencionándolos, orando. Y Pablo hacía esto, recordando, acordándose
de ustedes, dice, yo me acuerdo de ustedes, los traigo a memoria y los menciono en mis oraciones. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Y yo me pregunto, ¿cómo se ora con gozo si tengo un problema? ¿Cómo se ora con gozo si tengo hijos que no están en el Señor? ¿Cómo se ora con gozo cuando tengo todo mal en algunas cosas? ¿Cómo se ora con gozo? Es que Dios, cuando ve tu gozo, Él puede ver que tú ya tienes la respuesta, como se nos dijo hace rato, en el nuevo pacto ya Dios respondió. Por eso dice primera de Juan, capítulo 4, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces nosotros somos movidos a orar con tristeza, pero por alguna razón los filipenses trajeron alegría y gozo al corazón de Pablo. Entonces Pablo dice, yo cada vez que me acuerdo de ustedes, yo oro con alegría. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y dice versículo 5, que es lo que le alegraba a Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio. Hay una comunión en el Evangelio. Cuando nosotros sabemos lo que viene, no nos podemos frustrar. Cuando yo sé lo que viene, yo no me puedo frustrar. ¿Quién se frustra en la vida? Aquel que no sabe lo que viene. Pero el que está preparado ve al sufrimiento como parte del cumplimiento de aquello que Pablo dice, que nosotros hemos sido participantes, hemos sido participados para que nosotros podamos ver también los padecimientos por causa de la edificación del cuerpo de Cristo en los hermanos. Amado, esos padecimientos que vienen a nuestra vida es por causa de la verdad, no es por causa de andar pagando algo que hiciste en la vida. Mucha gente piensa que el padecimiento que tiene hoy es porque está pagando algo. Nosotros en Cristo saldamos todo. El viejo hombre pagó todo en la cruz. Y allí no se levantó, y ahora la nueva vida en Cristo, entonces tú no estás pagando. Lo que sí hace el sufrimiento es transformar tu alma a la imagen de Cristo. Tener una perspectiva correcta del sufrimiento. Que si no tenemos la visión correcta del sufrimiento, yo pienso que estoy pasando cosas, cuando en realidad Jesús, ¿sabe qué decía? Eso que ha sido escrito de mí es lo que se está cumpliendo. Me van a escupir, me van a golpear y me van a crucificar. Estoy viviendo aquello que ha sido escrito y se está cumpliendo. Y no me estoy saliendo del tema de la comunión, porque ¿cómo puedo tener comunión con Dios si no sé lo que estoy viviendo? Entonces, tener comunión con el Evangelio es entender lo que es el Evangelio. Alguna vez tenemos que ser conscientes de que la gracia de Dios está operando en nosotros. De que no estamos viviendo solos este Evangelio conforme podemos, sino que es Dios y la gracia de Dios operando en nosotros. Es bueno acordarnos. Por eso también Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente real es con el Padre y con su Hijo. Mi comunión con el Padre, ¿cuál es? La de hijo. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Y cuál es el vínculo? La gracia. Pero la comunión con Cristo es un vínculo de siervo y Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, el equilibrio perfecto de comunión es caminar en un ámbito de gracia, pero también en un ámbito de gobierno, donde si el Señor dice algo, hay que hacerlo, amado. La mayoría están de un solo lado, en un solo riel. No, es que yo tengo comunión con Dios, yo oro, Él me responde. ¿Y el señorío? Recuerde que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros ya no pertenecemos a la potestad de las tinieblas, le pertenecemos al reino de su amado Hijo. Y en ese rey, ¿cómo tengo comunión con Cristo? Obedeciéndole. Amados, cuando hay un vínculo de gracia, vos te derramás delante de Él, amás, adorás, admirás al Padre que vos tenés. Pero cuando tenés un vínculo de gobierno, aquellos que recibimos una palabra de Dios, hermano mío, te conviene obedecer. Cuando su voz es de gobierno, no se discute.
Porque cuando Dios te habla, no viene a discutir con vos, viene a que algo se cumpla. Pero hay que tener esa comunión perfecta en nuestros días para que nosotros podamos, amado, caminar en el equilibrio perfecto. Para tener una comunión correcta con los santos, tienes que saber quién te está hablando. Cuando nosotros nos corregimos entre los hermanos, tenemos que hablar, tenemos que discernir quién nos está hablando. ¿Nos está hablando fulanito de tal o nos está hablando un hermano que nos está exhortando, nos está animando y nos está despertando a la obediencia a Dios? Por eso nunca debemos de hablar mal de los hermanos, porque Cristo habita en él. Entonces, si vivimos por gracia y gobierno, vamos a tener el equilibrio perfecto. ¿Para qué cosa? Para no caer en el legalismo, de no saber perdonar. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando no entendemos gracia y gobierno, nosotros tendemos a encontrar a alguien en alguna falta y, como dice Pablo, nos convertimos en perros, mordemos, entramos en un chisme, en habladurías, que ¿viste lo que hizo él? ¿Viste lo que hizo fulano y tal? ¿Viste lo que hizo fulano y tal? Y ahí lo que se está perdiendo es la comunión. Amado, vivamos en un tiempo de gracia y gobierno. Mantén el equilibrio. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber avance. Porque cuando somos hijos libres, va a haber avance en nuestros días. Si nos mantenemos en gracia y verdad, vas a tener gracia para vender, vas a tener gracia para hacer todo, porque es Dios operando en tu vida. Dios está pensando en que podamos producir algo y que podamos financiar, que podamos generar recursos, pero hay que definirse. Si lo que quieres en la vida es un extra o quieres producir algo que Dios ya habló antes de la fundación del mundo y en este hermoso pacto en el cual vivimos en su gracia y gobierno.